Amén, que el Señor les bendiga, amada iglesia, cada uno de ustedes. Es bueno verles en esta tarde. Gracias a nuestro Padre Celestial que nos tiene reunidos el día de hoy en su casa de oración para poder escuchar su palabra, para adorarle, para cantarle, para orar comunitariamente y así poder ir creciendo en el conocimiento de su voluntad, la cual es descrita en su revelación como buena, agradable y perfecta. En este estudio bíblico vamos a estar viendo una poderosa porción de la palabra de Dios en Hebreos capítulo 5, versículos del 11 al 14. Hebreos capítulo 5, versículos del 11 al 14. El título de este estudio bíblico es Un llamado al crecimiento espiritual. ¿Cuál es el título? Amén, así es, un llamado al crecimiento espiritual. Lo que Dios más quiere, hermanos, es que nosotros le conozcamos a Él, que estemos íntimamente relacionados con Él, para poder saber cuáles son sus pensamientos, cuáles son sus caminos, para poder disfrutar una y otra vez de las múltiples bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros, porque es cerca de Él como vamos a poder experimentar más gracia, mayor entendimiento y conocimiento acerca de su perfecta, santa y buena voluntad. Un llamado al crecimiento espiritual. Hebreos 5 del 11 al 14. ¿Lo tenemos todos? Un fuertísimo amén. Amén. Leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Oremos. Poderoso Padre, gracias te damos, porque tú has dejado tu palabra, tú has dejado tu revelación, tu voluntad, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, oh Señor. Permítenos a nosotros tener comprensión en la medida en que nos exponemos a tu inerrante, a tu infalible palabra. Danos sabiduría, danos luz, abre los ojos del entendimiento de nuestra mente y corazón para la buena conceptualización, Señor, de lo que tú has expresado en tu palabra. Enséñanos, oh bendito Dios, a poder crecer en el conocimiento de tu voluntad, a que todos juntos podamos ir creciendo espiritualmente, maduramente, oh Señor, porque es así como hemos de traer honra y gloria a tu nombre, que es sobre todo nombre. Yo te pido de que seas tú sosteniendo al expositor de tu poderosa palabra, oh Señor. Yo te pido de que seas tú dándole gracia para la exposición de la misma, que cuando todo sea dicho y hecho, oh Señor, cada uno de nosotros pueda rendir su voluntad al señorío de Cristo, a poder entregarse más, a poder indagar, escudriñar acerca de tu carácter, acerca de ti, oh Señor, para conocerte aún mucho mejor, con el propósito de glorificarte tal y cual como tú quieres ser glorificado, oh Señor, para poder vivir en obediencia a tus mandamientos y poder vivir en total dependencia del poder de tu Espíritu Santo para la exaltación de tu nombre. En Cristo Jesús, en acción de gracias, y su pueblo dice amén y amén. Pueden tomar asiento, amada iglesia. Un llamado al crecimiento espiritual. Un llamado al crecimiento espiritual. En un momento determinado se le preguntó a R.C. Sproul, quien ya está en la presencia del Señor, que cuál era el principal problema de los incrédulos, y la respuesta que él dio fue que no conocían a Dios. Y dijo a la misma vez de que también ese era el principal problema de los cristianos, de los creyentes, que no conocen a Dios.
Y eso, hermanos, es muy cierto, porque aún dentro de los mismos círculos cristianos nosotros podemos darnos cuenta la falta de conocimiento de Dios que hay. Pero eso se debe a un hecho, al hecho de que no se está prestando atención a Dios tal cual como Él quiere que nosotros le prestemos atención. Dediquemos tiempo, dediquemos horas a la oración, horas a la palabra, horas a escuchar su poderosa palabra, hermanos. Y cuando el pueblo de Dios aprende a tener un hábito, porque se requiere de un hábito, se requiere de una práctica diaria, continua, que sea consecuente, hermanos, es necesario reconocer que es así como una persona verdaderamente puede crecer en el conocimiento de Dios. Saben de que la mayoría de los niños, yo tengo mi niña Génesis Saraí que va a primer grado, cuando ella iba al kinder recuerdo que ella estaba aprendiendo el A, E, I, O, U, las vocales. Pero ya cuando ella iba entrando a primer grado, ella fue aprendiendo a leer, ella va aprendiendo ya a escribir y gracias a Dios ya lo sabe. Y yo sé de que a medida vaya pasando los grados, ella va a ir creciendo en ese conocimiento, hermanos, y es muy importante. Y es así como también el autor de la epístola a los hebreos les está diciendo a los cristianos de que deben de ir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, porque muchas veces, lastimosamente, muchos cristianos se han quedado con los rudimentos. Rudimentos significa principios elementales o básicos del evangelio del Señor Jesucristo. Rudimentos, así es, gracias por la corrección, así es. Como dice la palabra de Dios, del rudimento, exacto, así es, son principios elementales, hermanos. Por eso es rudimentos, así es. Se han quedado nada más con los principios elementales. ¿Y saben algo? Nosotros debemos de ir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Nosotros debemos de exponernos más a la lectura de la palabra de Dios. Eso es muy significativo y eso lo va a marcar a usted de por vida. ¿Por qué razón? Fíjense de que aún dentro de los mismos cristianos, dentro de los mismos hermanos, muchas veces cuando se tocan acerca de diferentes temas doctrinales, muchos tienen muchas diferencias, hay muchas controversias, no están muy de acuerdo cuando se exponen ciertas doctrinas de la palabra de Dios, lo mismo que la palabra de Dios enseña, como por ejemplo podría ser acerca de la expiación limitada, acerca de la predestinación, acerca de la gracia irresistible, muchos otros temas. Muchos hermanos no los conocen, los que están en la palabra de Dios, porque no se exponen muchas veces a eso, solamente se exponen a lo que el autor de Hebreos dice después de este capítulo, hermanos, que acabamos de leer. Él mismo está diciendo en el versículo 1 del capítulo 6, por tanto, dejando ya los rudimentos, los principios elementales de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Porque el Evangelio básicamente habla de eso. Habla acerca de que es necesario arrepentirse, ¿verdad? Venir en arrepentimiento, en fe y confianza a Dios. Habla acerca de que después de que uno ha creído en Cristo Jesús como su Señor y su suficiente Salvador, debe de bautizarse. Son las ordenanzas que el Señor Jesucristo dejó, dos: el bautismo y la Santa Cena. Y también acerca de la evangelización, hablar acerca de la resurrección de los muertos, que en Cristo Jesús tenemos vida. Todo eso es muy básico, acerca de la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo, incluso acerca de la segunda venida, y anterior a todo esto acerca de la encarnación del Dios hombre. Ahora, todo eso los cristianos debemos de manejarlo o de conocerlo muy bien. Eso es lo básico del Evangelio. Pero que hay acerca de otras doctrinas que la misma palabra de Dios revela, acerca de la justificación, de la santificación, acerca de la perseverancia de los santos, acerca de la adopción, acerca del carácter de Dios, acerca de los atributos de Dios, los atributos comunicables, los atributos incomunicables, acerca de la encarnación de Cristo, cosas que debemos todos de conocer muy bien, acerca de la elección incondicional que Dios ha hecho en la eternidad
eternidad pasada, según el puro afecto de su voluntad, como lo estuvimos viendo hace como 15 días acá. Hay muchas doctrinas que el Señor Jesucristo enseña. Hay muchas enseñanzas. Doctrina significa enseñanza. ¿Qué significa doctrina? Enseñanza. Así es. Díganos. Eso es cierto, hermano, pero, o sea, el hecho de que nosotros vayamos a estudiar la palabra, lo bueno es que así como usted está dando ahora el estudio, así se den estos tipos de doctrina, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Porque si a mí me manda, usted me manda a mí un mensaje solamente de ese tema, de cualquier tema, y me lo envía a mí, o sea, yo puedo estar confundida y no puedo aclarar mis dudas si solamente yo no tengo conocimiento amplio del tema. Así Pero es. si aquí en la iglesia, si aquí lo dan, y para eso es los miércoles, estamos los domingos, entonces es algo que nos ayudará a nosotros como miembros a ir creciendo en el conocimiento de la palabra. Amén. Gloria a Dios. Exacto. Así es. Así es. Claro que sí, cuando le envía algún texto, como usted lo dice, tiene que explicar qué es eso de lo que se está hablando. No solamente dejar como una incógnita o confundidos a los hermanos, exacto, en no explicarle acerca de lo que se le está enviando. Eso está excelente, eso está muy bien, excelente aporte y tiene toda la razón. Hace 15 días estuvimos exponiendo acerca de la predestinación, estuvimos hablando qué es la predestinación. Y algo que es muy importante también es que ahí en la página de la Primera Iglesia Bautista de la Unión están esas enseñanzas, las pueden buscar, las pueden ver y pueden también, gracias a Dios, ir aprendiendo con la ayuda de Dios. Y eso es muy esencial, el que todos nosotros vayamos creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios. Es por esa razón de que el autor de la epístola a los Hebreos dice que hay mucho que decir, pero oiga lo que dice ahí. Después él mismo dice, ¿es fácil o es difícil de explicar? ¿Qué dice él? Difícil. Es difícil de explicar. Esta es palabra inspirada por Dios, toda la Biblia. El canon bíblico es el conjunto de libros divinamente inspirados, desde el Génesis al Apocalipsis. Si el autor de Hebreos, bajo inspiración del Espíritu Santo, dice, y difícil de explicar, él mismo da la razón del por qué es difícil de explicar. Porque habéis sido tardos, dice, para oír. Porque habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya, ¿qué? Hermanos, ¿cuántos se acuerdan de lo que estuvimos predicando el domingo en la tarde? Es necesario evangelizar, pero no solamente evangelizar, sino discipular. Amén. ¿Cuál es la diferencia entre evangelizar y discipular? Aquí podemos aportar todos. Acordémonos, estamos para aprender. No tengamos pena. Si tenemos alguna duda, la podemos hacer. Es un estudio bíblico. ¿Cuál cree usted que es la diferencia entre evangelizar y discipular? Llevando la palabra a una persona para que se convierta al Señor. Amén, gloria a Dios. Pero el discipular, estoy preparando a esa persona. Amén. Para que lleve la palabra. Así es, lo está preparando, lo está equipando, lo está capacitando, lo está instruyendo, exacto. ¿Por qué? Porque discípulo significa un alumno, alguien que está aprendiendo, matetes en el original griego, y de eso es que se trata, de manera que no siempre, quiero aclarar algo, ¿es necesario evangelizar? Sí, es importante, y es lo que usted mencionó a las personas que no conocen de Cristo, hablarles de Cristo, eso es importante, pero el discipulado tiene que ver con algo mucho más profundo, de ir nutriendo a esa persona en el conocimiento de la palabra de Dios para que vaya aprendiendo lo que la Biblia dice, porque la Biblia habla de muchas cosas, hermanos, que lastimosamente a veces los mismos cristianos nos quedamos con tan poquito nada más. Pero Dios quiere que crezcamos en el conocimiento de su voluntad, hermanos, que todos lleguemos a la misma estatura de Cristo Jesús, hermanos, unidos en la fe. Dice, porque debiendo ser ya maestro, y oiga lo que dice Dios mismo, porque es palabra de Dios, después de tanto tiempo, saben que hay personas
que tienen 20, 30, 40 años en el Evangelio o de estarse congregando y no han crecido lo suficientemente como Dios quiere que crezcan, sino que se han quedado con las enseñanzas básicas del Evangelio, que no son malas, no. Pero la Biblia aquí vamos a ver cómo es que a eso le llama que se han quedado solamente con la leche. Tengo un hijo también, y miren cómo estoy ilustrando aquí a mis hijos. Tengo un bebé, un niño ya de 1 año, él está de leche, ya come más también, pero él todavía no está apto para muchos alimentos sólidos, hermanos. Y aún cuando tenía quizás unos 4, 3, 5 meses, solamente estaba de leche. Y vamos a ver cómo es que aquí el autor de Hebreos nos dice lo mismo, porque dice: porque debiendo ser ya maestro, ustedes deberían de estarle ya dando clases a otras personas. Ustedes deberían de estar capacitando, equipando, enseñando, discipulando a otras personas. ¿Qué dice? Después de tanto tiempo tenéis, aquí está, hermano, tenéis necesidad de que se les vuelva a enseñar. ¿Qué cosa? ¿Cuáles son los primeros rudimentos, principios elementales o básicos? ¿De qué? De las palabras de Dios. Es necesario, a pesar de que son personas que de unos 55, 60 años, han estado mucho tiempo, muchos años en la iglesia, a veces no comprenden muchas doctrinas. Y como no las comprenden, lo que hacen es rechazarlas, en vez de acercarse a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice Dios acerca de esas doctrinas? Y oye cómo dice aquí el autor: tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Como por ejemplo, supongamos de que mi niña llega a 8º, 9º grado y todavía no sepa leer y escribir. Es necesario que volvamos a lo primero, que comencemos con el A, E, I, O, U. Sería un gran retroceso todo eso. Por eso es que Dios quiere que vayamos avanzando en el conocimiento de su voluntad, y a mayor conocimiento de la palabra de Dios, mayor humildad. Amén. No es para jactarse, no es para quien sabe más, sino para obedecer la palabra de Dios y servir a Dios incondicionalmente en amor, como Él quiere ser servido, hermanos. Y habéis llegado a ser tales que tenéis, dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis que necesidad de ¿qué? Necesidad de leche. Eso es lo que dice Dios acerca de los hermanos que no han crecido espiritualmente. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad, se necesita que a ustedes se les den leche. Aquí la leche representa la palabra de Dios, hermano. El alimento sólido también representa la palabra de Dios. No nos vayamos a confundir, pero la leche es como el principio de la palabra de Dios, lo básico de la palabra de Dios, que ya explicamos, que ya dijimos más o menos acerca de lo que es del Evangelio de Cristo Jesús. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de ¿qué dice ahí? De la leche es inexperto en la palabra de justicia. No conoce mucho acerca de la justicia, no conoce mucho acerca de lo más profundo que habla la palabra o el resto de la Biblia. ¿Por qué razón? Porque es niño. La manera de pensar de una persona que sea de 50, de 60 años puede ser de la de un niño, en el sentido de que no se ha quedado o no ha digerido el alimento sólido. Otras enseñanzas o doctrinas que abarcan la palabra de Dios, porque es niño. Y viene el contraste. Pero el alimento sólido, ¿para quién es? Es para los que han alcanzado ¿qué cosa? Madurez. Entonces se requiere madurez espiritual para poder entender otras doctrinas que la Biblia habla. Se requiere de eso, hermano. Madurez espiritual. Y vamos a ver cómo es que se puede adquirir por la gracia de Dios esa madurez espiritual. Oiga cómo dice: para los que por el uso, estos son, hermanos, los que tienen la madurez, los que han alcanzado madurez, son los que por el uso, por la práctica, tienen que los sentidos ejercitados. ¿En qué? En el discernimiento del bien y
y del mal, en la diferenciación de lo bueno y de lo malo. Eso es importante, hermanos, conocerlo. La iglesia necesita estar despierta, necesita tener discernimiento espiritual. ¿Qué es lo que corresponde a la verdad de Dios y qué es lo que corresponde a la mentira de Satanás? Dios es el máximo representante de la verdad. Satanás es el máximo representante de la mentira. Saben que si nosotros no estamos alerta por medio de muchas plataformas como Netflix, Amazon Prime Video, Max, algunas otras más, en muchas películas y en muchos muñecos, dibujos animados para nuestros hijos, si nosotros no nos ponemos a estar cuidando lo que están viendo nuestros hijos, la ideología de género lo va a estar abarcando, arropando. Por eso es que nosotros tenemos que saber decir qué tienen que ver nuestros hijos y qué no tienen que ver. Tenemos que ver todo eso en todas las áreas de nuestra vida, hermanos, y cuidar a nuestros hijos de todas esas cosas malas que muchas personas están introduciendo en los celulares, en muchas plataformas también de los celulares, hermanos, como TikTok, Facebook, Instagram, en algunas otras redes sociales también. Debemos de ser muy cuidadosos todos nosotros. Ahora, fíjese bien que cuando nosotros tenemos conocimiento de la palabra de Dios, eso lleva fruto. No se queda solamente en lo intelectual, porque el conocimiento de la palabra de Dios no solamente es para tener información, sino para aplicación. Y cuando tenemos la aplicación existe una transformación. Amén. De nada me sirve a mí solamente conocer la Biblia y no vivir la Biblia o no obedecer la palabra de Dios. Necesito conocer la palabra de Dios, la voluntad de Dios, pero obedecerla. Y al obedecerla va a traer transformación a mi vida. Transformación de cómo pienso, transformación de cómo hablo, transformación de cómo vivo. Amén. Llevando fruto. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 10. Colosenses capítulo 1, versículo del 9 al 10. Una epístola que el apóstol Pablo escribió desde la prisión. Por lo cual, también nosotros, oigan lo que hace Pablo, los hermanos que estaban con él, desde el día que lo oímos, no cesamos de ¿qué? De orar por ustedes y de pedir que sean llenos de ¿qué? Miren, esto debemos de ponerlo en obra o por práctica, usted y yo. Debemos de orar los unos por los otros, ¿para qué? Para que sean llenos de ¿qué? Del conocimiento de su voluntad. ¿En qué? En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. Eso es lo que quiere Dios. Debemos de estar orando también nosotros. ¿Para qué? Para que el resto de los hermanos sean llenos del conocimiento de Dios y para que anden como es digno del Señor. ¿Y cómo es digno del Señor? ¿Cómo se puede andar siendo digno del Señor? Agradándole en todo. Y ahí viene, llevando ¿qué? Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos que nosotros estamos exhibiendo, mostrando, dando a conocer? A que verdaderamente somos hijos de Dios, le pertenecemos, tenemos un compromiso con el Evangelio. Es muy importante, hermanos, que nosotros podamos mostrar frutos que la misma palabra de Dios habla, llevando fruto en toda buena obra. ¿Cuántos recuerdan la palabra de Dios que dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor y no como para el hombre? Y que sea que comamos o que bebamos, sea para la gloria de ¿quién? De Dios, hermano. Así alumbre vuestra luz delante de ¿quién? De los hombres, para que vean ¿quién? Vuestras buenas obras. Y así, ¿quién va a ser glorificado? En esto conoceré, en esto glorificado mi Padre, en que seáis mis discípulos y llevéis mucho fruto. Eso es importante, hermano. Todo lo que hagamos sea para la honra y para la gloria de Dios, en amor, conforme a la voluntad de Dios, hermanos. Segunda de Pedro 3:18 dice, ya finalizando esta epístola, el apóstol Pedro dice, antes bien, crecer. Ese es un imperativo. Un imperativo es también un mandamiento. Antes bien, crecer ¿en qué?
en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. La pregunta entonces más importante que debemos de hacer es: ¿cómo podemos hallar el conocimiento de Dios? ¿Cómo podemos encontrarlo? ¿Cómo podemos tenerlo? Y la respuesta está en la misma palabra de Dios. No hay nada mejor que la palabra interprete a la palabra. Amén. Proverbios capítulo 2 versículo del 1 al 7. ¿Quién escribió Proverbios? El rey Salomón. Así es, hijo de David. Fue el hombre, se entiende que fue el más sabio, hermano, pero Cristo Jesús ha sido el más sabio y nadie ha podido superar al Señor Jesucristo en su sabiduría. Proverbios 2 del 1 al 7. Hijo mío, si recibiereis, ¿qué dice ahí? Mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Hay que recibir la palabra de Dios, hay que guardar los mandamientos de Dios en nuestro corazón, haciendo estar atento tu oído ¿a qué? Ahora, detengamos un momento. ¿Saben qué es o cuál es la estrategia número 1 de Satanás? Distraerlo a usted de la palabra de Dios. Que usted se aleje de la palabra de Dios y que se enrede en las filosofías o en las corrientes del mundo. Porque incluso Satanás sabe de que si una persona está bien llena de conocimiento de la palabra de Dios, esa persona no es fácilmente engañada, porque conoce la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres de todo pecado, de todo engaño, de toda mentira, de todo error. Pero Satanás busca sutilmente a distraer a los hijos de Dios. Pero por eso el Señor Jesucristo nos ha dicho a nosotros que escudriñemos las Escrituras, que velemos, que oremos, que estemos en las cosas de Él, y vamos a ir creciendo en su sabiduría y en su voluntad, haciendo estar tu oído a la sabiduría, haciendo estar atento. Significa prestando suma o gran atención y no desviarse, no desviarse. Tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, sabiduría, hermanos, es la aplicación del conocimiento de Dios. El sabio ve el mal de lejos y se aparta. Se aplica, hermanos. Cuando usted recibe el conocimiento de la palabra de Dios y la aplica a la Biblia, es sabio. Pero aquel que conociendo no lo hace, no es sabio. Es insensato, es falto de sabiduría. Por eso el principio de la sabiduría es el temor. O sea, una persona comienza a ser verdaderamente sabia cuando comienza a vivir en la voluntad de Dios, en los mandamientos de Dios. Sigamos. Si inclinares tu corazón ¿a qué? A la prudencia. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, ¿qué va a pasar? Entonces, aquí viene un resultado, algo efectivo, hermanos. Entenderás el temor de Jehová. ¿Y qué más? Y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos afanamos más o buscamos más el dinero que a la palabra de Dios? Saben de que la palabra de Dios es el valor supremo. No hay nada en toda la tierra, ni todo el oro del mundo se puede comparar al poderosa palabra de Dios, hermanos. Aquí hay sabiduría, aquí hay entendimiento. Aquí le dice a la persona, le enseña cómo ser salvo, cómo tener una relación con Dios en armonía, cómo tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, hermanos. A quién clamar en momentos de angustias, de dolor, de tristeza, de sufrimiento. Aquí se habla, hermanos, de todo esto que es tan maravilloso. Esto es lo que debemos de atesorar en nuestro corazón. Con esto no le estoy diciendo de que usted pierda su trabajo, deje de trabajar. No, no vaya a pensar así, no. Es bueno, Dios lo ha dejado. Pero por sobre todas las cosas, hermano, la palabra de Dios en su corazón.
le va a traer grande bendición todos los días de su vida, hermanos. Y la prudencia diereis tu voz, así como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Así es como se va a hallar el conocimiento de ¿quién? Buscando en la palabra de Dios todo lo que Él ha revelado, los mandamientos. Saben que el carácter moral de Dios son los 10 mandamientos. Cuando nosotros hablamos en teología acerca de la ley moral de Dios, es los 10 mandamientos. Está la ley civil también, la ley civil, donde Dios, ¿verdad?, dejó escrito por medio de Moisés, ¿verdad?, ojo por ojo, y a que si cometiera algo malo le caía la ley. Claro que sí. Esa es la ley judicial. Y está la ley ceremonial, donde se hacían siempre en el templo los lavamientos, donde se llegaba a hacer todas las ceremonias, la liturgia, la ley ceremonial, la ley judicial y la ley moral de Dios. Los 10 mandamientos han sido dados para nosotros, para nuestra bendición. Cuando los obedecemos, si yo honro a padre y a madre, eso glorifica a Dios. Si yo no miento, eso glorifica a Dios. Si yo no mato, eso glorifica a Dios. Y esto es importante, porque cualquiera podría pensar, no, pero es que yo eso, ya mucho de matar. El Señor Jesús dijo que si aborrecíamos en nuestro corazón a alguien, ya habíamos cometido homicidio, hermano. Y también dice que no adulterarás. Y también el Señor Jesucristo fue mucho más allá y dijo, de cierto os digo que si alguien ve a una mujer para codiciarla con ella en su corazón, ya adulteró en su corazón, hermano. Por eso debemos de saber cuidar nuestro corazón, nuestro pensamiento, todo nuestro ser. Eso va a agradar a Dios. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque ¿quién da la sabiduría? Dice ahí. Porque Jehová da la sabiduría. El que esté falto de sabiduría, pídasela a quién, y Él dará sobreabundantemente y sin reproche. Amén. Y de su boca viene ¿qué? El conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Ahora, vamos a entrar en un área donde Dios reprendió no al pagano, no al incrédulo, sino a su propio pueblo. Oiga cómo dice, vamos a entrar en estas áreas. Por falta de conocimiento, de no conocerle a Él, cómo es que Dios reprendió a Israel. Isaías 1:3 dice: el buey conoce a quién. El buey conoce a su dueño. Voy a poner un ejemplo, hermano, acerca de la ganadería. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. ¿Quién lo entiende? Israel no entiende, se iban continuamente en pos de otros dioses que no eran dioses, en pos de ídolos, en pos de cosas que a Dios no le agradaban, cuando ya conocían a Dios, pero ellos querían otra cosa que no fuera Dios. Tanto así que en un momento determinado, cuando existía teocracia en Israel, cuando Dios era el rey de Israel, Israel quería tener algún rey como las demás naciones paganas, y pidieron a Saúl. Y Dios le dio a Israel, a Saúl, como parte de juicio. Se lo dio, lo permitió. Y le dijo que no habían desechado a Dios o al profeta que llegó a hablar, sino a Dios cuando estaban pidiendo al rey. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene ¿qué? Mi pueblo. Eso es triste. El pueblo de Dios no tiene conocimiento. Isaías 5:13. Por tanto, ¿por qué razón fue llevado el pueblo de Dios al cautiverio? Los 70 años que estuvieron allá en Babilonia. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo. ¿Por qué razón? Porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Oseas 4:1. Oíd palabra de Jehová. ¿Incrédulos? No, hijos de Israel, ¿verdad? Porque Jehová contiende con ¿quiénes? Con los moradores de la tierra, los que habitan en la tierra. ¿Por qué razón contiende Dios con ellos? Porque no hay
verdad, ni qué, ni misericordia, y qué más, ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Saben? Este domingo que pasó recientemente, en la mañana estuvimos hablando acerca de la ira de Dios. Estuvimos diciendo lo que Dios dice, que Él se ha dado a conocer. El Dios invisible que no se podía ver, no se puede ver, se ha dado a conocer por medio de la naturaleza. Los cielos cuentan la gloria de Dios, así es. Dice que Dios se ha manifestado al hombre y que el hombre no tiene excusa de decirte que Dios no existe o que Dios no se ha dado a conocer. Cuando Dios nos creó con una conciencia, hermanos. Conciencia para diferenciar lo bueno y lo malo, para tener entendimiento. Pero muchos rehúsan creer en ese Dios. Hay muchos ateos que ellos dicen que no existe Dios. Lo que ellos hacen es negar a Dios. Pero aún los ateos saben de que Dios existe. Lo que hacen ellos es negarlo. Lo niegan. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Oseas 4:6, más adelantito. ¿Quién fue destruido? ¿Y por qué razón? Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue ¿qué? Destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Y esto es terrible, estas palabras que vienen aquí, hermanos. Por cuanto desechasteis ¿qué? El conocimiento, yo te echaré de sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de ¿quiénes? De tus hijos. Después de que Dios les había dicho: y estas palabras que yo te mando hoy, las meditarás, las enseñarás a tus hijos todos los días, al levantarte, al acostarte, meditarás en ellas también al levantarte, al acostarte, cuando vayas a comer, cuando vayas por el camino, en todo momento. Es peligroso que nosotros lleguemos a conocer de Dios y olvidarnos de Dios, hermanos. Eso es horrendo. No debemos de hacer eso. ¿Y cuántas veces nosotros hemos pecado no tomando en cuenta la presencia de Dios, su omnipresencia? Muchas veces pecar es ignorar a Dios. No estamos tomando en cuenta la santidad de Dios, a Dios mismo, y por eso es que entramos en transgresión a sus mandamientos, hermano. Y no debemos de hacer lo mismo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 8, nos dice el apóstol Pedro. Él hace como un ejercicio acerca de cuando nosotros vamos adquiriendo virtudes, conocimiento, fe. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe ¿qué? Virtud. Virtudes son cualidades, son características. Lo mismo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que Él nos llamó, que nosotros debemos de anunciar ¿qué cosa? Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ok, entonces dice Pedro que con toda diligencia debemos de añadir a nuestra fe virtud, características, cualidades. A la virtud debemos de añadir ¿qué cosa? Conocimiento, así es. Al conocimiento, ¿qué vamos a añadir? Dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Es uno de los frutos del Espíritu Santo. Allá en Gálatas, cuando habla del fruto del Espíritu Santo, habla acerca de templanza. Así es, gracias, de templanza. Es dominio propio. Al conocimiento le vamos a añadir dominio propio, ser controlados por el Espíritu de Dios, hermanos. El dominio propio es el freno a mis hechos. Cuando yo quiero hacer algo que no es conforme a la voluntad de Dios, me refreno. El dominio propio es como un freno. Al dominio propio, paciencia, hermanos. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. ¿En cuanto a qué? En cuanto al conocimiento. ¿De quién?
de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, fíjense de que hay un versículo, porque a veces se dan algunas objeciones cuando uno habla acerca de esto. De repente algún hermano puede decir o pensar, mire, pero la Biblia dice de que el conocimiento envanece, dice allá en 1 Corintios capítulo 8, versículo del 1 al 7, acerca de eso. Y la Biblia dice eso. Dice, en cuanto a lo sacrificado, de ese conocimiento se está hablando, no del conocimiento de Dios, porque el conocimiento de Dios no envanece. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. 1 Corintios 8, 1, el 2. ¿Qué dice el 2? El conocimiento envanece. Entonces algunos hacen una mala interpretación y dicen, el conocimiento envanece, lo hace orgulloso a la persona. Momento. Cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de este conocimiento, que el conocimiento envanece, no se refiere al conocimiento de la palabra de Dios, porque Dios quiere que nosotros, si algo quiere Dios que tengamos, es que lo conozcamos a Él, sino que se refiere al conocimiento de lo sacrificado a los ídolos, y por eso sigue diciendo la Biblia. Pero el amor edifica, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. De ese conocimiento está hablando Pablo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros sin embargo solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero, ¿qué dice Pablo? No en todos hay este conocimiento. O sea, el conocimiento de lo sacrificado a los ídolos no significa que el conocimiento de Dios envanece, no. ¿Por qué razón? Porque el mismo Dios dice en Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24, aparte de otros múltiples versículos más donde dice que debemos de ser llenos de su conocimiento, Jeremías 9, 23 al 24 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio ¿en qué? En su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y conocerme. Claro que sí, eso es lo que Dios más quiere. ¿Por qué? Porque si yo sé o conozco cuál son el carácter de Dios, los pensamientos de Dios, los caminos de Dios, yo voy a querer vivir según todo eso, hermano. Según el carácter de Dios, según los caminos de Dios, según la voluntad de Dios, según los mandamientos de Dios. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Ya para ir terminando, hermanos, Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16 dice lo siguiente. Pero antes de leer esto, la Biblia nos enseña a nosotros que tenemos la unción, ¿verdad? La unción del Santo, hablando acerca del Espíritu Santo, que Él nos enseña a nosotros todas las cosas. Y que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. A veces se hace esa mala interpretación también. ¿Saben por qué? Porque desconoce que Juan estaba hablando acerca de que teníamos la unción del Santo, del Espíritu Santo. Le estaba hablando a muchos filósofos, hermanos, donde ellos afirmaban, ¿verdad?, de que Cristo Jesús no había venido en carne, sino que solamente en espíritu, porque para ellos el ser alguien en carne significaba alguien que ya era pecador, alguien que ya era malo. Hablaban acerca del dualismo, que podemos hablar en otro tema, pero lo que les quiero decir es esto. Por esa razón dijo, a ustedes el Espíritu Santo les enseña, pero también la Biblia nos enseña a nosotros de que nosotros aprendemos de maestros, de pastores, de evangelistas. Lea conmigo Efesios 4, 11 a 6 y con esto cerramos. Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Sabemos de que apóstoles hoy ya no hay, ¿verdad? Porque dos requisitos para que alguien sea apóstol o fuera apóstol eran, primero, ser testigo ocular de la resurrección del Señor Jesucristo y haber caminado y aprendido del Señor Jesucristo, como dice Hechos, cuando querían tomar a Matías, ¿verdad?, que echaron suerte sobre ellos. El apóstol Pablo cubrió todos esos requisitos, hermanos. Vio al Señor Jesucristo resucitado y fue discipulado por el Señor Jesucristo también, hermanos.
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Ahora tenemos la palabra más segura, la Biblia. Amén. A otros evangelistas, estos son los ministerios que se entienden que están hoy por hoy presentes. A otros pastores y maestros. ¿Con el propósito de qué? A fin de perfeccionar a quienes. A los santos. Así es. ¿Para qué más? Así es, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, porque nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Así es, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y de qué más, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños. Con eso vamos cerrando. ¿Qué hablaba Hebreos? Ustedes son niños, están de leche, pero ustedes ya no deben de seguir más así. Y ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento, ¿de qué? De doctrina. Por ejemplo, si a usted se le enseña acá de que la salvación no se pierde, y le mostramos con la Biblia lo que Jesucristo habla acerca de que yo les doy vida eterna y nadie los arrebatará de mi mano, y Él habla acerca de que Él habla también acerca, ¿verdad?, de que quién acusará a los escogidos de Dios. Cristo es el que murió, el que justificó. Si nosotros leemos todo eso, hermanos, y que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, y hay múltiples versículos más, y conocemos eso, lo aprendemos, usted va a estar bien seguro de que la salvación no se pierde, de que usted está seguro en Cristo Jesús. Para cuando otra persona venga y le diga, sí, se pierde esto y esto. Y la Biblia habla y profundiza múltiples veces de que tenemos la salvación segura en Cristo Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Díganme, hermano. Y si se aparta de Dios, excelente pregunta. Aquí viene la persona, aquí ya estamos entrando en el tema de la salvación, exacto, por lo que yo toqué. Una persona que ha sido regenerada, que ha sido nacido de nuevo, que es salvo, Dios mismo lo ayuda a perseverar, a mantenerse en los caminos de Él, por medio del poder de su Espíritu Santo, lo sostiene. Por eso es que el Señor Jesucristo dice, y nadie lo arrebatará de mi mano. Y habla también de que nada lo podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y comienza una gran lista a hablar Él en Romanos 8, al finalizar. Habla acerca de que nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Por eso es importante saber que el que está en Cristo Jesús, y es necesario el discipulado, saber que estando con Cristo Jesús, nosotros queremos más de Él, nos agradan más las cosas de Dios, buscamos más a Dios y no nos queremos apartar de Él. Ahora, hay algo muy fundamental y qué bueno que hizo esa pregunta, hermana Lilia. ¿Por qué razón? Saben que Juan también habla Juan habla de que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Oiga lo que dice Juan: salieron de nosotros, andaban con nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, dice Juan. Esa es una de las características de los falsos discípulos del Señor Jesucristo, así como dice Juan 6:66, que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Pero después Él le preguntó a sus propios discípulos que estaban con Él: ¿quieren irse ustedes también? ¿Y qué le dijeron a Él? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de qué? De vida eterna. Esto es un tema que podemos darlo acerca de la seguridad de la salvación en cualquier otro estudio, y es a eso, justamente a eso, por decir solamente un tema acerca de la seguridad de la salvación o de la salvación, que hay a veces discrepancias dentro de los mismos cristianos. Unos dicen sí se pierde, otros dicen no se pierde. Es a eso a lo que se necesita, miren, el discipulado. Y muchas veces lo hemos hablado también acerca de eso. Pero lastimosamente de repente otro expositor, otro predicador habla cosas diferentes. Y ahí es donde la gente se confunde, lo que estaba hablando nuestra hermana Patricia Carizal. Ahí es donde se confunde las personas. Oiga cómo dice la Biblia: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento
de doctrina, por estratagema de quienes, de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, dice ahí, exacto. Sino que siguiendo qué cosa, la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. Ahí está. Es que estamos hablando de crecimiento espiritual. Recibe su crecimiento ¿para qué? Para ir edificándose en amor. Amén. Así que, hermanos, de esto es que se trata el crecimiento espiritual. Y si Dios lo permite, la otra vez que me toque dar estudio bíblico, vamos a hablar acerca de la salvación, acerca de eso, para que se hagan preguntas, se salgan de dudas, los que piensan, ¿verdad?, que sí se pierden, los que piensan que no. Y vamos a ver aquí qué es lo que dice Dios. Amén. Es bueno hacer eso, es bueno estudiar eso. Por eso es que es necesario dar doctrinas en los estudios bíblicos. La vez pasada hablamos de la predestinación. La otra vez, si Dios lo permite, vamos a hablar acerca de la salvación. Y sería bueno que usted traiga cualquier versículo que posiblemente o aparentemente dé a entender como que sí se pierde la salvación, para leer el texto en su contexto acerca de lo que la palabra de Dios dice. ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda? ¿No? Ajá. Vaya, que Dios le bendiga. Vamos a orar. Poderoso Padre, gracias por tu palabra expuesta el día de hoy. Gracias porque nos has enseñado a poder crecer en el conocimiento de tu voluntad. Gracias porque nos has enseñado a que ya no seamos bebés espiritualmente hablando, que ya no seamos niños, que no nos conformemos, oh Señor, con la leche espiritual, sino que podamos ser aptos para el alimento sólido, lo que tú has dicho, lo que tú has revelado. Da sabiduría a tu pueblo, da luz a tu pueblo, da discernimiento espiritual a tu pueblo, que todos podamos crecer en el conocimiento de tu voluntad, oh Señor, de tu gracia, de tu amor. Que cada uno de nosotros predisponga en su corazón el aprender de ti, el ser enseñados por ti. Gracias por tu Hijo amado Jesucristo, oh Señor. Gracias por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, oh Señor, por la sabiduría. Gracias, oh Señor, por la aplicación a tu conocimiento que trae transformación a nuestro corazón para el engrandecimiento de tu nombre, oh Señor, viviendo en la gracia y en el poder de tu Espíritu para la exaltación de tu nombre, que es sobre todo nombre. En Cristo Jesús, en acción de gracias. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a cantar un último himno y después la hermana Anita nos marcó la ofrenda y con la oración de la ofrenda que vamos a hacer. Vamos a cantar el número 378. Comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado